Luis Milla se está confirmando como uno de los mejores centrocampistas de la liga, y no solo porque actualmente es el máximo asistente del campeonato con 4 asistencias, sino porque es la prolongación de Bordalás en un Getafe que ha sumado 9 de los primeros 12 puntos, Sara Carmona, y vamos a analizar colectivamente e individualmente a Luis Milla gracias a las métricas avanzadas de la Liga Bionestats. Totalmente, ya sabes, Robert, que nosotros con los datos tenemos la oportunidad de ir más allá e intentar confirmar con datos esas sensaciones que son muy buenas, y los datos son casi mejores. Qué locura lo que está consiguiendo Bordalás, qué locura lo que está consiguiendo su Getafe, y qué maravilla el protagonismo merecido y consolidado de Luis Milla en este Getafe. Sí, que al final es un jugador que viene creciendo. Yo creo que ahora mismo seguramente está en el momento más alto de su carrera, siendo un jugador total. Vamos a ver datos sobre ello, pero vamos a empezar primero a hablar colectivamente del Getafe, que sigue siendo una roca. Totalmente. Queríamos intentar analizar esa solidez defensiva con un dato que, bueno, que tenga dentro otras muchas explicaciones. Y hemos querido analizar la productividad ofensiva del rival. Vale. Oye, ¿qué capacidad tiene el rival cuando se enfrenta a mí? Pues el Getafe ha conseguido ser el segundo equipo de toda la competición, con un dato mantenido en estas primeras jornadas, que menos remates recibe por minuto. Qué bueno. Es un dato promedio, es un dato que hace que se equilibren esos tiempos y que es súper justo, y me parece una pasada lo que están consiguiendo. Es una solidez que lleva otros muchísimos datos detrás, y es un dato que te completo con otro. Es el equipo que más interrumpe los ataques rivales. Lo tiene clarísimo. Al final es un bloque muy juntito. Si nos fuéramos a métricas de posicionamiento, siempre están todos muy juntitos, y al final, cuando el rival es capaz de dispararle, que son pocas veces, además siempre lo hace en términos de incomodidad. Totalmente. Además, ves sufrir que incluso esos remates que deberían ser un poquito más cercanos siempre son un poquito más lejanos, evidentemente con esa dificultad añadida. Y hay una cosa muy bonita, porque cuando ponemos el foco en equipos realmente defensivos, tenemos la tendencia a pensar en equipos que están muy cerrados en su campo. Pero lo bonito del Getafe es que invertimos esta idea que tenemos todos en nuestra cabeza, y te confirmo también que el Getafe es el segundo equipo de la competición con más posesión en campo rival. Qué bueno. Que bueno, sí, al final cuando la tiene, quiere que esté lejos de su portería, que todo suceda lejos de su portería. Y es verdad que hay momentos donde al final el bloque acaba hundiéndose, pero es porque el rival suma muchos pases y no tiene un error, porque ahí el Getafe es especialista en aprovechar esa clase de errores que puedes tener tú en salida y castigarte. Totalmente, al final no te deja opción a pensar, a sobrepensar las jugadas, porque siempre tienen a un efectivo dispuesto a robar. Y lo que es más importante, cuando alguien ya ha robado, ya hay 3 jugadores que sin ningún tipo de duda están encauzando la jugada de ataque. Quiero que veamos un vídeo, un remate espectacular que ejecutó el Oviedo, pero quiero que pongamos el foco en lo contrario, en qué pedazo de remate hay que hacer para dar un pequeño susto al Getafe. Vamos a ver esta jugada, obviamente foco en Reina, que parecía que era un jugador que no iba a tener protagonismo en la jugada, ni mucho menos, estaba ensayado ese control, que no sé si era fortuito o no, pero le viene perfecto, hace un remate excepcional, que me encantó como son en la red. Sí. Que justifican. Pero lo que tú dices, Sara, qué complicado, o sea, qué complicado el remate que te permite el Getafe, porque cuando ese balón se le queda botando, ya está, creo que es Diego Rico el que está saliendo a tapar un poco de espacio, y tienes que pegarle así de bien. Algo de suerte tuvo en ese momento el Getafe, pero creo que sí que se mantiene esa idea de el Getafe, y además es que parece fácil, porque parece que, bueno, no, estar juntitos y correr parece fácil, pero hay que ser muy solidario, hay que ser muy inteligente, estar muy concentrado todo el partido para hacer la ayuda, para bascular, para meterte cuando recoger cuando lo necesita el equipo. Es que creo que muchas veces pecamos en el, bueno, no, esto es fácil. No es nada fácil, porque si no lo harían todos los equipos. Totalmente. Podría ser fácil si solo nos quedamos en esa fase defensiva, es decir, yo tengo aquí mis efectivos, acumulo hombres para que se complique mucho la ocasión rival. Eso, si solo nos quedamos ahí, bueno, podríamos analizar. Todavía. Pero lo bonito es la transición ofensiva al Getafe. Una vez recupera, ahí no hay ni un solo segundo que perder. Los jugadores ya están encauzando ese ataque, que es un ataque muy directo, es un ataque muy rápido y muy bonito. Y además, como tú dices, salen por fuera. Totalmente. Hemos visto jugar mucho a Da Vinci, al chico de Huelva. También por derecha hemos visto ahora que ha debutado Kiko Femenía, debutó Apcar. Encima es que todos estos 9-12 los ha conseguido con lo justo, con lo opuesto, porque al final no han podido debutar los fichajes hasta este septiembre. Y el que se ha mantenido como constante, Sara, es Luis Milla. Qué pedazo de futbolista. Mira, para que entendamos mejor a Luis Milla y veamos qué importante es cuando el Getafe recupera, quiero enseñarte, para dar la bienvenida a Luis Milla, todas las recuperaciones que ha hecho en este momento el Getafe. Imaginad que en todos estos momentos en los que el Getafe ha recuperado la posesión, necesita que el equipo ya se disponga al ataque. Y ahí es donde tenemos que hablar de Luis Milla. Ese pase siempre es a Milla. Totalmente. El pase de seguridad siempre es a Milla. Sabes que Milla no la pierde. Y además,
siempre está donde se le necesita, a pesar de ser una zona súper amplia del campo, que también es algo bastante bonito. El primer dato que tenemos que dar de Luis Milla es uno muy importante, muy evidente y muy bonito. A día de hoy es el máximo asistente de la Liga. Merecido, consolidado. Imagínate la importancia de este dato para el Getafe. Sí, es que al final Luis Milla es algo que se suele usar, pero en este caso creo que cae de cajones, hace mejores a sus compañeros. Porque Totalmente. al final, el balón que le pone a Mario, el balón que le pone a Mayoral, el balón que le da a Liso para que remate en Sevilla, por ejemplo, es que es un futbolista total. Es total. Y fíjate, hablamos de esa omnipresencia de Luis Milla. Qué mejor manera de verlo que viendo su mapa de calor de presencia en campo. Yo a veces si veo esto... Parece una sartén eso, está todo calentito. Parece el del equipo entero, pero no, pero es un jugador que tiene una presencia más que contrastada, que no solo es una presencia sin balón, sino que luego se materializa en esa recepción de pase, ¿no? Es ese que siempre está ahí para apoyar. Y también es muy bonito, antes de que veamos el vídeo, quiero que veamos en un campograma todas esas acciones, todos esos pases en zona de ataque de Luis Milla. Tenemos que tener en cuenta que el Getafe no es un equipo con altas posesiones, ni mucho menos. Es decir, que amasar mucho el balón no es su estilo, porque tiene un estilo de juego directo. Y a pesar de todo ello, vemos que Luis Milla en esas acciones, el último tercio, es espectacular. Sí. 3 pases errados de un total de 31. Sí, al final es que la eficacia es muy alta y es un equipo además que no le da demasiadas soluciones al pasador en ese sentido, porque al final, bueno, priorizan otra clase de cuestiones, como son, por ejemplo, el balón parado, que ahora vemos el fruto que les sacan, y ligado a eso, Sara, y me vas a permitir que lo introduzca, como él es el principal, digamos... receptor del equipo, ¿no? Y también el principal motor, porque al final es el jugador con más acciones ofensivas totales del equipo. Me parece curioso ver a Da Vinci, al chaval que está debutando y que está dejando una muy buena sensación en la banda. Por supuesto, también es el jugador con más acciones de alto impacto. Y tenemos una jugada, Sara, que has elegido para ilustrar la importancia de Luis Milla, y es, además, antes de verla, quiero que veamos cómo está todo concentrado el Getafe. Totalmente. Sabe que es una opción clarísima de gol de las que ellos se están jugando verdaderamente el partido. Totalmente. Y lo encaran desde esa determinación. Es que el balón parado para el Getafe es mucho más. Es una acción en la que encima pueden tener al equipo totalmente colocado. Eso es. Es un equipo súper potente al encauzar el duelo aéreo. Con Gené, con Afkar. Efectivamente. Y si además de esos jugadorazos sabes que imprimen una intensidad física tremenda, este tipo de acciones se convierten en un peligro capitales. Inminente para el equipo. Vamos juntando de las cosas que más le gusta al Getafe. Milla asistiendo y el balón parado. Así que vamos a ver este súper jugadón bonito, en el que ya sabes que cuando levanta Luis esa mano van a pasar cositas. Y qué espectáculo. Qué buen balón. Mira que hablamos de Mario hace poquito, off the record, y dije, qué locura con Mario, qué locura. Lo vimos muy de cerquita en Valladolid, a pesar de ser una temporada muy dura. Y marcaba la diferencia. Se sabía que era un jugador que lo quería dar todo y que lo iba a dar todo. Pero volviendo Está hecho para Bordalás, ¿eh? Bueno. Mario está hecho para Bordalás. Y se le veía, ¿eh? Se veía que era un jugador que lo vivía, que gritaba, que colocaba a sus compañeros. Muy inteligente. Que tenía un protagonismo merecido y ganado. Totalmente. Obviamente aquí hay otros jugadores que van a tener ese protagonismo de gestión posicional, pero ahí está. Pero está en el 11. Que poca broma, ¿eh? Que está comiendo con Javi Muñoz, con Neyu. El que va al 11 es Mario Martín. Y creo que va a ser una presencia más que contrastada y estable. Sobre Luis Milla, te quería decir, cuando analizamos el papel de Luis, hemos tenido que decidir cuál de sus top poníamos, porque son muchísimos. A día de hoy es el líder en el equipo en cantidad de cosas, acciones de alto impacto, acciones ofensivas, pero además es el que más centra el área, con éxito, el que más pasa en zona de ataque, el jugador en general, ya no en zona de ataque, que más y mejor pasa del equipo. Me reitero. Todo lo que tiene que ver con balón, Sara. Todo lo que tiene que ver con balón. Y encima es opción de recepción de pase, o sea, no solo con balón decide bien, pero es que encima decide bien ser ese apoyo para el compañero. Fíjate lo que te voy a decir, Sara, y con esto cerramos. Es complicado ir a la selección, pero está en ese nivel. Y está en una zona de muchísima competencia, seguramente la zona más cara para ir a la selección, Totalmente. Pero está a ese nivel. Totalmente, yo creo que estamos hablando de la posición más demandada y con más efectivos excepcionales a disposición. Pero esto es muy largo y creo que Luis Milla es demasiado completo para que no esté en una lista importante. Va a ser evidentemente difícil, pero ojo con eso, y sé que va a empezar a sonar porque al final es un jugador que te da todo. Máximo asistente, el Getafe 9 de 12, arranque increíble el de Bordalás. ¿Qué os ha parecido? Dejadnos en comentarios qué os ha parecido este Getafe de Bordalás, y si no, pues un esto es fútbol, papá. Esto es fútbol, papá. ¿No? Efectivamente. Totalmente. Y nosotros nos vemos aquí el próximo miércoles porque habrá más fútbol en la Liga eSports y estaremos aquí para analizarlo. Hasta otra. Adiós.